Aquí seguimos en Ciudades Invisibles, qué bueno que continúan con nosotros en este espacio, que es un programa de la Fiesta del Libro y la Rosa, en el que grandes autores reflexionan sobre las ciudades que vivimos y al mismo tiempo imaginamos. En esta cápsula vamos a ver a Ishnik César. Fíjate que hay algo que a mí me parece muy importante en la literatura y que es un trabajo que cada vez se reconoce más, pero es algo reciente y es el trabajo y el gran oficio de los traductores y de las traductoras. Elvis, tú que has trabajado en esa área, cuéntanos qué piensas de la traducción. Pues creo que es un trabajo bastante diferente al del autor, eso quizá resulte un poco obvio, pero me interesa esa diferencia porque creo que el traductor es quien más de cerca realmente trabaja con el lenguaje, porque el traductor no solo tiene que traducir el significado, sino que tiene que traducir el alma, el espíritu de las narrativas o de los cuentos o de los poemas, que es todavía mucho más difícil. Entonces, la labor del traductor es una cosa como de exorcismo también, de espiritismo. Fíjate qué bonito, nunca lo había visto así. Ahora que vamos a ver el video de Shneki Ruegas, ella tradujo recientemente Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll para el Fondo de Cultura Económica y cuenta algo que me gustó mucho y es que cuando ella leyó el libro cuando era niña, no le gustó y que ahora que recibió el trabajo de hacer dicha traducción, la hizo pensando precisamente en que le gustara a la niña que fue, ¿no? Digamos que sin quitarle toda la seriedad o toda la profundidad que tiene la obra de Carroll en sí misma. Qué lindo. Un trabajo muy importante que hace Ishnek en la actualidad es que dirige el Instituto Cultural Mexicano de Washington, en donde desempeña la gran labor de difundir la cultura de nuestro país. Y vamos a ver ahora su video precisamente sobre Washington. El viernes 6 de marzo de 2020 abordé un avión con rumbo a Washington, D.C. Dejé un departamento, regalé mis muebles, hice mis maletas y fui al encuentro de una nueva etapa que incluiría un trabajo nuevo, personas nuevas y una ciudad nueva. Conmigo viajaron en una mochila la Ciudad de México de mediados del siglo XX, un pueblo de la campiña inglesa del siglo XIX, un país de maravillas al que se entra por la madriguera de un conejo y otro cuya puerta de acceso es un espejo sobre la chimenea. Una semana después, mientras vivía en un hotel, la ciudad se detuvo como tantas otras alrededor del mundo. De pronto, todo lo complicado de estar en una ciudad desconocida fue mucho más difícil. Tenía que encontrar dónde vivir, comprar papel higiénico, mascarillas y gel desinfectante. Ninguna de estas cosas estaba tan disponible como lo habían estado una semana antes. Tenía el trabajo que había venido a hacer, ahora desde una laptop en una casa temporal. Tenía también un trabajo personal de traducción, una guía de Washington, D.C. y un celular desde el que veía psicóticamente las redes sociales. Durante una semana no fui a ningún lugar. Se desaconsejaba salir, tocar cualquier superficie sin después desinfectarse las manos, tocarse la cara. Ir al supermercado garantizaba una fila de al menos una hora. No conocía a nadie. A mis compañeros de trabajo, todos muy amables y entusiastas, los veía solo por Zoom. Renté un departamento enviando y recibiendo y firmando correos electrónicos. Ya en la nueva casa, con el colchón en el piso, empecé a aventurarme afuera, aprovechando que la primavera se acercaba y que terminando mi jornada de trabajo seguía viendo luz de día. Así me hice amiga de Washington con sus filas de casitas de colores, sus árboles floridos y sus glorietas. El miedo al virus me ahuyentó del transporte público, de modo que poco a poco avancé, con mascarilla y lentes empañados, cada vez más lejos de mi casa. Ubicados el súper, la farmacia, un banco, fui eligiendo uno por uno los siguientes destinos en la guía de turistas. Pronto los destinos importaron menos que el camino. Intentar llegar a los lugares habituales por rutas distintas para familiarizarme con el barrio se convirtió en el mejor pasatiempo. Simultáneamente, mi actividad favorita, leer, empezó a costarme trabajo.
no lograba concentrarme por largos periodos de tiempo. Al menor asomo de sordidez o tragedia, tenía que dejar el libro. Prefería usar el tiempo libre para salir a caminar. Caminar, pasear por callecitas vacías flanqueadas por jardines floreados y árboles frondosos, se convirtió en mi manera de leer. El parecido entre ambas acciones era notable. Avanzaba calle a calle, página a página, sin saber dónde me detendría o cuál sería el destino final. De vez en cuando, a través de alguna ventana, podía ver al interior de las casas, plantas, una cafetera, con frecuencia alguien sentado al sol de la tarde frente a una laptop, a quien podía inventarle una historia que duraba hasta que aparecía la siguiente ventana que permitía mirar al interior. Prefería perderme en las calles habitacionales, porque en las más grandes, en las que según había leído en internet y en mi guía de turistas había tienditas y cafés y restaurantes, todo estaba cerrado. Además, si no había nadie, podía quitarme por momentos la mascarilla para respirar mejor. Aprendí a pasear bajándome de la banqueta si venía alguien hacia mí. No sabíamos si pasar junto a otros, aún con la mascarilla, que por el desabasto al principio era una bufanda alrededor de la cara, podía hacernos respirar el virus. Fui dibujando en la mente la ciudad, la que ahora era mi ciudad, tomando nota de lugares a los que quería regresar cuando volviéramos a la normalidad. En 6 semanas, 10, en el verano. Washington era la ciudad en que vivía, pero era también una ciudad mayormente imaginada. Estoy muy lejos de ser la primera persona que imagina Washington D.C. Tras la acrimoniosa negociación entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton para determinar la ubicación de la capital de Estados Unidos, la ciudad se fundó mediante decreto constitucional el 16 de julio de 1790. Desde el inicio, envuelta en maniobras políticas, conflictos de identidad nacional y, desde luego, luchas de poder, su lugar en la geografía estadounidense se debe al deseo de Hamilton de que el gobierno federal asumiera las deudas de la guerra revolucionaria y a la insistencia del bloque del sur, representado por Jefferson, de que a cambio de eso, la capital estuviera en un sitio cercano a sus intereses agrícolas que incluían, desde luego, a las personas esclavizadas. El lugar exacto, entre los ríos Potomac y Anacostia, lo eligió el entonces presidente George Washington en terrenos cedidos por los estados de Maryland y Virginia para crear el nuevo Distrito de Columbia, cuya administración sería diferente al de cualquiera de los otros estados. Llegó así el momento de inventar una ciudad, de trazarla calle a calle sobre el papel. Se bautizarían cada calle y cada rotonda imaginada y dibujada en los planos de Pierre Charles L'Enfant. L'Enfant presentó su idea de una ciudad moderna y señorial, de grandes bulevares y espacios ceremoniales reminiscentes de su París natal. Una retícula que al centro tendría el edificio del Capitolio. El mismo Capitolio, cuya explanada yo habría de visitar más de 200 años después en busca de un árbol de Navidad gigante. Pocos días más tarde, lo vería en la televisión enjambrado de hombres, porque eran casi todos hombres, con banderas y cachuchas rojas, intentando revertir el resultado de una elección, a 231 años y 6 kilómetros de distancia. Esta ciudad, cuya vida yo solo imagino, ha sido reinventada una y otra vez. En 1812, tras el ataque de las fuerzas invasoras inglesas que la devastaron con todo y su Casa Blanca y la majestuosa biblioteca del Congreso. Luego, tras empequeñecer porque los habitantes de Alexandria, en Virginia, prefirieron no quedarse fuera del desarrollo creciente del otro lado del río. De nuevo, cuando creció durante la Guerra Civil con la emancipación de las personas esclavizadas en la región, y una vez más, cuando fue absorbiendo las zonas rurales aledañas y pariendo suburbios que se robustecieron en el siglo XX por los disturbios por los derechos civiles en los años 60 y 70. Desde mi llegada he visto aparecer de la noche a la mañana enormes letras amarillas que defienden la vida de las personas que mueren a manos de la policía. Al ejército, lanzar gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y decenas de helicópteros rebanando el aire casi a ras de suelo para dispersarlos. He caminado por sus calles de ventanas tapiadas por el miedo. Desde que llegué, aquí han muerto Ruth Bader Ginsburg y John Lewis, a quienes tanto les debe este país, y más de 500,000 de personas víctimas del virus por toda la nación. Durante un año he transitado por ciudades de la imaginación, en la que imagino porque no la conozco, en la que nací, pero que por ahora solo habito en el recuerdo.
en las que construyó Lewis Carroll en un idioma ajeno al mío y con las que trabajo muy temprano por la mañana. Los espacios del País de las Maravillas fueron creciendo como hongos mientras Carroll remaba por el Támesis. No tenía un mapa. Era menos una ciudad que los alrededores de las tierras de una temperamental reina de naipes. Sus habitantes son casi todos cortesanos, invitados a las tertulias de la reina, condenados siempre a temer por sus cabezas en presencia de la monarca. El país del otro lado del espejo sí está trazado. En un principio parece la versión inversa de una sala de estar, pero más adentro tiene arroyos y setos que dividen las regiones. Tiene prados y hasta un tren. La retícula que forman los cuadros negros y blancos de un tablero de ajedrez la habitan flores parlantes, un hombre huevo, un par de gemelos torpísimos, un león y un unicornio, una morsa, un carpintero y un banco de ostras. 2 pares de monarcas, unos negros y otros blancos, ofrecen banquetes psicodélicos y hay mucho pastel de ciruelas. Los 2 países ofrecen un sinfín de atracciones que muchos se han estudiado e interpretado, pero para mí, lo más gozoso es que todas, sin excepción, están hechas de palabras. En mi caso, las puertas de entrada ocasionalmente tenían candados en forma de neologismos. Las ventanas estaban protegidas con barrotes que eran acrónimos. Era como pasearme por una ruta de obstáculos conformados por juegos de palabras en una lengua distinta a la materna. Conforme me adentraba, entendí por qué fueron lecturas que no disfruté de niña. No tenía un mapa para pasearme a gusto y no tenía llaves para entrar a sus espacios. Y así, traduciendo las palabras de un pastor anglicano del siglo XIX, tuve que inventar yo misma ciudades de palabras, con sus propias reglas, sus propias autoridades, leyes, reglamentos y castigos a las faltas. Esa invención, ese trabajo de puntillosa albañilería, construyó espacios a los que podía acceder cómodamente y pasearme como quien conoce el camino de vuelta a casa. Pocas ciudades se conocen mejor que las que se traducen. De tanto ir y venir por las mismas frases, se van marcando vereditas. Con ello, se corre el riesgo de dejar de verle los errores de construcción. También, ocasionalmente, aparece la tentación o el peligro de tomar atajos y perder de vista su totalidad. Las relecturas permiten familiarizarse aún más con la topografía más propia de los maquetadores. Hay ríos, calles, callejones, habitados por otros elementos que afean o dificultan el texto y que llevan el triste nombre de viudas o huérfanas. Traducir es como descoser un edredón que está en perfecto estado, meter de vuelta una por una las plumas y dejarlo como nuevo sin que se le vean las costuras. Mary Shelley escribió el moderno Prometeo porque un volcán en Indonesia hizo erupción 3 años antes. Las reverberaciones del desastre alcanzaron el chalet en Ginebra, donde el verano se le negó y se tuvo que encerrar con sus amigos para protegerse del frío y no respirar cenizas. Para entretenerse, escribieron historias. Shakespeare escribió el Rey Lear Macbeth durante la plaga de 1606, aprovechando que estaban cerrados los teatros y no tenía otro trabajo fijo. Miguel de Cervantes sembró las semillas del Quijote mientras estaba preso. Escondida en un ático con su familia y 3 desconocidos, Ana Frank escribió un diario que han leído niñas de todo el mundo. Yo no he podido leer más de 1 hora seguida en todos estos meses. Quizá encuentre refugio en alguna otra ciudad de letras en otro idioma. Recuerden, amigos y amigas, comentar los videos, aprovechar las redes sociales para ello. En este caso a mí me gustó muchísimo el texto que escribió Ishnik, porque bueno, como ya vieron, ella vivió una parte o el inicio del confinamiento en una ciudad que no era la suya y es una experiencia parecida a la que tú has vivido, Elvis. ¿Nos puedes contar algo? Sí, me parece muy interesante que viviendo en la propia ciudad es raro porque la ciudad se convierte en otro lugar sin sus habitantes y sin sus lógicas cotidianas. Cuando estás en una ciudad como extranjera, en un confinamiento, hay una especie como de confinamiento urbano y luego el confinamiento mental que uno tiene al acercarse a todas las lógicas que son ajenas, esos usos y costumbres a los cuales uno no tiene una sensación de pertenencia. Entonces no hay respuesta, mi querido César, creo yo. Hay una serie de factores que siguen acercándonos y alejándonos y que son siempre variables. Bien, pues bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más cápsulas.